Buen día, soy su servidora Julián Matos y les voy a hablar acerca de la endocrinotoxicología. Nuestro primer tema es la glándula pituitaria y para comenzar este tema, como dato interesante, debemos saber que durante mucho tiempo se consideró a la hipófisis como la glándula endocrina maestra porque secreta varias hormonas que controlan otras glándulas endocrinas. Hoy sabemos que la hipófisis tiene a su vez un maestro, el hipotálamo. La función de la glándula pituitaria es secretar diferentes hormonas y regula gran parte de la actividad endocrina de nuestro cuerpo. De ella depende la actividad de funciones tan variadas como el crecimiento, las reacciones de estrés o funcionamiento sexual. Veamos cómo es la estructura de esta glándula. La glándula hipófisis es una estructura con forma de guisante que mide de 1 a 1.5 centímetros de diámetro y está unida al hipotálamo mediante un tallo que se llama infundíbulo y tiene dos lóbulos separados. El lóbulo anterior de la hipófisis se llama adenohipófisis y está formado por dos partes en el adulto, la pars distalis y la pars tuberalis, que forma una vaina alrededor del infundíbulo. El lóbulo posterior de la hipófisis se llama neurohipófisis y está compuesto de tejido neural y también consta de dos partes, la pars nervosa y el infundíbulo. Los compuestos que mimetizan o antagonizan las acciones de las hormonas endógenas tienen el potencial de causar efectos adversos durante el desarrollo del sistema nervioso central. A estas sustancias se les denomina como compuestos disruptores endocrinos. Cuando la homeostasis neuroendocrina se ve afectada por sustancias químicas que se encuentran en el medio ambiente, se pueden producir una serie de perturbaciones que alteran el sistema neuroendocrino, afectando el proceso de desarrollo o la función reproductiva en seres humanos. Los adenomas hipofisiarios pueden ser funcionantes o silentes. Ambos están usualmente constituidos de un tipo celular único y producen una hormona predominante única, aunque pueda haber excepciones. Estos adenomas se designan arbitrariamente como microadenomas y macroadenomas. Otra de las afecciones de esta glándula son los estados distróficos, en los que se encuentran la acromegalia, que se presenta cuando el cuerpo produce exceso de hormona del crecimiento, gigantismo, que es el crecimiento anormalmente grande debido a un exceso de la hormona del crecimiento durante la niñez, y el enanismo, que se debe por la falta de hormona de crecimiento en su etapa de desarrollo físico. Los testículos son glándulas pares ovales que están formadas por una red de tubulillos seminíferos y un tejido intersticial alrededor. Dentro de los testículos se encuentran las células de Leydig. La función de estas células es la producción de la testosterona. En seres humanos, las células de Leydig están presentes como pequeños grupos en el intersticio cerca de los vasos sanguíneos o en tejido conectivo laxo. La regulación endocrina de las células de Leydig exige la actividad coordinada del hipotálamo y de la adenohipófisis, que como ya dijimos es la parte anterior de la hipófisis. Para seguir con el tema, debemos mencionar las siguientes hormonas. La hormona liberadora de gonadotropinas, que es una hormona producida por las neuronas del núcleo arcuato del hipotálamo, y su función consiste en regular la producción de la hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo por parte de la hipófisis. La hormona luteinizante es el principal factor trófico que controla la actividad de las células de Leydig y la síntesis de testosterona, mientras que la hormona estimulante del folículo se une a receptores sobre las células de Sertoli en los túbulos seminíferos y junto con la concentración local de testosterona tiene una participación crítica en la espermatogénesis. El diagnóstico de adenoma de células de Leydig puede utilizarse para una masa de células intersticiales de diámetro igual o mayor que el de 3 túbulos seminíferos adyacentes y compresión periférica simétrica de túbulos adyacentes, pruebas de pleomorfismo celular o un incremento de la proporción entre núcleo y citoplasma. Las neoplasias de células de Leydig en ratas de laboratorio rara vez muestran transformación maligna con progresión hacia la aparición de carcinomas. El criterio más definitivo de enfermedad maligna es la demostración de metástasis en sitios extratesticulares, pues a menudo deforman el contorno general del testículo afectado, con áreas extensas tanto de hemorragia como de necrosis. Los mecanismos patógenos importantes en la aparición de lesiones proliferativas de células de Leydig son radiación y la exposición a ciertas sustancias químicas, como sales de cadmio y 2-acetilaminofluoreno. Otros mecanismos patógenos son perturbaciones fisiológicas, como la criptorquidia. Los desequilibrios hormonales también son factores importantes en la aparición de lesiones proliferativas focales de células de Leydig.
incluso aumento de los esteroides estrógenos en ratones. Para comenzar, las neoplasias oválicas en roedores pueden subdividirse en 5 categorías amplias que comprenden neoplasias epiteliales, neoplasias del cordón estromosexual, neoplasias de células germinales, neoplasias derivadas de tejidos blandos no especializados del ovario y neoplasias metastásicas hacia el ovario desde sitios distantes. Los adenomas tubulares son las más importantes de las neoplasias oválicas en ratones y son las neoplasias cuya incidencia aumenta por perturbaciones endocrinas relacionadas con exposición a xenobióticos o de lesión genética hereditaria. Estos adenomas son raros en ratas, raros en otras especies de animales y no se reconocen en los ovarios de las mujeres. La carcinogénesis ovárica experimental se ha investigado en cepas endogámicas e híbridas de ratones y no solo eso, también se ha introducido por medio de diversos mecanismos como radiación X, sustancias químicas xenobióticas, injerto ovárico y genes mutantes que reducen las poblaciones de células germinales y envejecimiento. Este tema es muy interesante, pues en reptiles las poblaciones locales de lagartos han sido reducidas drásticamente por exposición directa a sustancias tóxicas, y su recuperación ha sido demorada probablemente por disrupción sexual, particularmente por la feminización inducida por exposición crónica a contaminantes. Y, como dato interesante, a finales de los años 80, se descubre que solo el 18% de los huevos de caimanes del agua Popca eran viables y además la mitad de las crías morían antes de los 10 días. El 60% de los machos presentaban penes anormalmente pequeños, esto es, caracteres feminizados, mientras que las hembras adolescentes presentaban deformaciones en los ovarios y su nivel de estrógeno en sangre era el doble de lo normal. 10 años antes, una fábrica había sufrido un vertido de plaguicida dicofol y DDT al lago. Gracias por su atención.